Mis hermanos, el libro de Apocalipsis. Aquí tenemos este cuadro, ¿verdad? Porque hoy vamos a predicar Apocalipsis capítulo 1, versículos del 1 al 3 solamente. ¿Ok? Entonces, yo he titulado esto, ¿qué te infunde el libro de Apocalipsis? Miedo, curiosidad, gozo. ¿Qué es lo que te infunde cada vez que tú vas al libro de Apocalipsis o ves una película basada en el libro de Apocalipsis o te hablan de Apocalipsis? ¿Qué te infunde? ¿Te infunde un gozo? ¿Te infunde un miedo? ¿Te infunde de repente una curiosidad por querer saber exactamente, perfectamente, claramente cada cosa que se presenta a través de la visión que recibe Juan? La verdad que es un libro complicado. Y yo no estoy aquí para decirles que soy experto en la interpretación bíblica. He tenido que recurrir a grandes teólogos de la historia para poder entender ciertas cosas. Por eso es que necesitamos los creyentes que logremos una interpretación de la palabra basado de la misma palabra de Dios. Que la Biblia sea, que ella misma se interprete y nos muestre cada cosa que allí está escrito. Hay cosas que no se van a entender y yo no me quiero arriesgar a dar una explicación absoluta en algo. Traeré quizás dos posiciones, ¿verdad? Que normalmente se encuentran, pero ya está en el Espíritu Santo y usted obrando en su vida, edificando su vida. Y por supuesto, no solamente a través de un versículo, sino a través de toda la Biblia. ¿Cómo podemos armonizar un versículo con el resto de la Biblia? Eso es una verdadera exégesis. Esa es una verdadera hermenéutica, que quiere decir una interpretación correcta. Porque la Biblia está escrita, inspirada por Dios de una manera, pero perfecta, que no hay falla en ninguno de sus versículos. No hay contrariedad, aunque muchos han querido probar que un versículo contradice a otro en otro libro. No, eso es simplemente propaganda del diablo. Pero hay una perfección y hay una unidad y una armonía de la palabra, tanto del Antiguo como del Nuevo. Y con eso que les digo es justamente para que empecemos nosotros a ver qué nos infunde el libro de Apocalipsis. Yo traje dos cuadros que lo he puesto allí, porque son cuadros hechos por pintores famosos que ganan millones de dólares por pintar esos cuadros. Son famosos y ellos se han inspirado dentro de otros temas, han inspirado su cuadro. Uno, por ejemplo, los 4 jinetes, que es de Apocalipsis capítulo 6, por ejemplo. Y eso lo ha pintado Víctor Vasnetsov, que es un ruso. Este cuadro es de un hombre que nació en el año 48 y murió en el año 1926. Y ha quedado dentro de una obra clásica dentro de lo que es el arte de la pintura. Pero él ha inspirado su pintura ahí. Y cuando vemos la pintura de los 4 jinetes, ¿qué es lo que nos infunde? De repente la luz no nos ayuda mucho para ver cada detalle. Pero ¿qué nos infunde esa pintura? A cualquier persona, de repente miedo, de repente, wow, qué horror, mira, hay colores negros, ¿verdad? Como de tinieblas, como algo que asusta, flechas. Hay una calavera ahí en un caballo montado, un caballo todo desnutrido, ¿verdad? Con una calavera encima. En fin, esa es la interpretación de este artista con respecto a Apocalipsis capítulo 6. Y eso es lo que ocurre. Nosotros también tenemos un cuadro de Apocalipsis en nuestras mentes. Pero vamos a hacer lo posible a que ese cuadro vaya quedando de lado para que sea la Biblia misma que monte un cuadro correcto en nuestro pensamiento. Entonces, tenemos otra pintura al lado. Por ejemplo, ese ha sido pintado por William Blake, que nació en 1757, un inglés, y murió en el año 1827. Y ese es acerca de la meretriz de Babilonia, ¿verdad? En Apocalipsis capítulo 17. ¿Qué nos representa eso? Una mujer, una diosa, ¿verdad? Y al lado un monstruo con 7 cabezas, ¿verdad? Muerte, sangre alrededor, toda una cosa que nos llama mucho la atención. Por eso la pregunta es, ¿qué nos infunde? Si me das un poquito de volumen, mi hermano, ¿qué nos infunde este tipo de cuadro? ¿O qué nos infunde a nosotros el libro de Apocalipsis?
Porque el libro de Apocalipsis se ha reducido a eso. Comúnmente, generalmente usted le pregunta a una persona, ¿qué piensa de Apocalipsis? ¡Ay, qué horror, qué miedo! ¿No? ¡Qué terrible! Sí, parte de horror, de miedo, de terrible. Pero, ¿ese es el propósito? ¿O es el centro, es la esencia del libro? No, no lo es. Pero sin embargo, he querido traer esos cuadros para hacerle la pregunta a ustedes. ¿Qué le infunde a ustedes esas figuras? Representadas en Apocalipsis 6 y en Apocalipsis 17. Mis hermanos, mis hermanas, no me respondan, porque yo sé que usted tiene su respuesta, que le infunde el libro de Apocalipsis, pero también los 3 primeros versículos nos van a dar una dirección. Porque los 3 primeros versículos nos van a decir, primero, de qué se trata esta revelación. ¿De qué se trata el libro de Apocalipsis? Que también es llamado Revelaciones. ¿De qué se trata esta revelación? Número 1. También, ¿quién es revelado en este libro? ¿Quién está revelado aquí en este libro de Apocalipsis? Ese sería el número 2. Número 3. ¿Por quién está revelado este libro? Y número 4. ¿Para quién es esta revelación? Tengan en mente esas 4 interrogativas. Primero, ¿de qué se trata el libro de Revelaciones? ¿Quién está revelado en ese libro? ¿Por quién es el libro revelado? ¿Y para quién es esa revelación? Son cosas importantes. Y qué lindo saber que hay una introducción que la misma palabra de Dios nos la muestra. Así que la vamos a leer, lo que dice Apocalipsis capítulo 1, versículo del 1 al 3. Es Reina Valera, para enfocarnos, porque yo sé que muchos usamos Reina Valera, ¿verdad? Dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Cerramos nuestras Biblias y nos vamos a casa. Está la introducción explicando de qué se trata este libro. Por eso las preguntas, las interrogativas que yo planteé, ¿verdad? ¿De qué se trata esta revelación? ¿Quién es revelado en este libro? ¿Por quién es revelado? ¿Y para quién es esta revelación? Eso nos va a ayudar a abrazar este libro de Apocalipsis con mayor gozo, con mayor confianza. Y vamos a enfocarnos en los 3 primeros versículos el día de hoy. Y vamos a ir al versículo 1. Ayúdame con el slide, mi hermano. Al versículo 1. Y yo he puesto en bold, ¿verdad?, lo que nos vamos a enfocar parte por parte en el versículo 1. Porque está tan condensada la introducción en el libro de Apocalipsis que hay que ir con cuidado, pasito a pasito, como decir, versículo 1a, versículo 1b, versículo 1c, 1d, hasta que se acabe. Después, versículo 2a, versículo 2b. Así también se clasifica en teología a los versículos en la Biblia. Pero dice esto. Vamos a enfocarnos ahora la revelación de Jesucristo que Dios le dio. La revelación de Jesucristo que Dios le dio. ¿Qué es este libro de Apocalipsis? Es la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Por eso digo, está tan condensado que en los 3 primeros versículos ya nos está explicando de qué se trata el libro. Por eso, mis hermanos, Apocalipsis empieza aclarando que es una revelación de Jesucristo. ¿Amén? ¿Están aquí? Muy bien. Es una revelación de Jesucristo. Y aunque esta revelación fue escrita por Juan, que estaba en la isla de Patmos, ¿verdad? Aunque fue escrita por Juan, no es el invento de Juan. Él no lo inventó. Él no inventó nada de lo que ahí está escrito. ¿Qué cosa es? ¿Qué hizo él? Y lo dice, es la revelación de Jesucristo.
Jesucristo se lo reveló. Es la revelación de Jesús. Y la palabra revelación es la traducción del griego apocalipsis. De la palabra apocalipsis, que es en griego, la traducción sería revelación o revelaciones. Por eso en el inglés, en su Biblia en inglés, no dice apocalipsis, dice revelation. Porque apocalipsis significa revelación. Y ahora estamos viendo que es la revelación de Jesucristo que Dios, el Padre, se la dio. Mi hermano, mi hermana, ¿y qué significa la palabra revelaciones? ¿Cómo lo definimos en nuestro idioma? Es un descubrimiento, es una manifestación de algo secreto, oculto o desconocido. Esa es una de las definiciones. Es un descubrimiento de algo desconocido. Estaba en secreto, pero ahora ya se sabe lo que es. Y en términos bíblicos, en la traducción bíblica dice, se refiere a la manifestación de Dios a los hombres de cosas que ellos no pueden saber por sí mismos. Es la manifestación de Dios a los hombres que ellos no pueden saber por sí mismos. ¿Se acuerdan a Nabucodonosor, al rey de Babilonia, que no podía entender el sueño que él había recibido? ¿Qué dice Daniel, mi hermano, capítulo 2:29? Estando tú, oh rey, en tu cama, le dice Daniel a Nabucodonosor. Le dice, estando tú, rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. El sueño, la revelación, el sueño que él había recibido. Y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser a través de Daniel. Dios le muestra a Nabucodonosor a través de un sueño, pero usa a Daniel para que le interprete el sueño que ninguno en su país lo pudo hacer. Pero en fin, es la revelación de Dios. ¿Se dan cuenta? No es la revelación humana, es de Dios. Por lo tanto, es una revelación. En términos bíblicos significa desvelar o informar algo que no se sabía. Entonces, volviendo a Apocalipsis, algo que no se sabía. Habían cristianos pasando persecución en aquel tiempo y no sabían lo que iba a pasar. Y Dios les revela a Jesucristo. Vamos a mirar poco a poco, pero es una revelación de Jesucristo que Dios le entregó, dice la palabra. Mis hermanos, entonces, Apocalipsis, ¿verdad? Nos habla de que es el Señor Jesucristo quien quita el velo del plan de Dios y ahora da a conocer el fin de esa revelación. Apocalipsis es el fin de la revelación de Dios que empezó en Génesis. No hay más revelación, o por lo menos revelación que no esté en la palabra. Esa es la última revelación, el fin de la revelación de Dios, del plan de Dios, que se lo dio a Jesucristo. Y Jesucristo es quien quita, ahora descubre el plan de Dios y lo da a conocer. Por eso dice que es la revelación de Jesucristo. Proviene de nuestro Señor Jesucristo. El mensaje de Cristo para su iglesia, como hoy el Señor nos está dando. ¿Cuántos se alegran en el Señor? Mis hermanos, ayuden, ya yo estoy entonado, ya estoy sano, ojo. Así que estoy queriéndome mover aquí, pero alegremente. He estado tan metido en la cama todo el tiempo que ya mi cama está así, el lado mío está así. No, es demasiado. Gracias, Señor, por sanarme. Y sanar a mi esposa. Y cuidar a mi suegra, la única que tengo. Gloria a Dios. Es muy importante, mis hermanos. Es muy importante que nos reconciliemos con este libro de Apocalipsis. Es muy importante. Y voy a confesar algo. Yo por muchos años no quería saber mucho de Apocalipsis, porque estaba también confundido y escuchaba por aquí, pero le he pedido tanto al Señor que me vaya guiando y poco a poco. Todavía hay cosas que yo prefiero no decir, porque me he dado cuenta que todo lo que se dice afuera no está correcto. Por lo tanto, yo no me quiero arriesgar tampoco a tener una interpretación incorrecta. Pero vamos a reconciliarnos con el libro de Apocalipsis.
o que conozcamos ampliamente esta revelación. Vamos a tratar de conocer todo lo que se pueda conocer, hasta donde el Señor nos lo permita. Y este versículo también nos dice que la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Y ahí es donde quiero ir. El que viene, mira. El anterior, por favor. Ese mismo. Que es la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Y ahí es algo que también debemos detenernos. Porque este libro de Apocalipsis, tuvo su origen en Dios Padre. Se la dio a Jesucristo, pero ¿quién es el autor? Dios Padre. Dios ya había dicho lo que iba a ser del principio al fin. Algún versículo, ahora lo vamos a ver, dice que Dios anuncia el fin desde el principio. Es tremendo. Dios es el único que puede anunciar el fin desde el principio. Y esto es importante, porque dice que Dios le dio. Y por lo tanto, Dios Padre es quien le da a Jesucristo esta revelación. Y aquí aprendemos esa unidad de la Santa Trinidad de la que siempre hablamos. ¿Quién es el que revela la voluntad del Padre? Jesucristo. Jesús revela la voluntad del Padre porque Él es el Hijo de Dios. Es por eso que todo conocimiento correcto y verdadero del Padre es a través de Jesucristo. ¿Usted quiere conocer al Padre de manera correcta? Bueno, conozca a Jesucristo. Él lo va a revelar. Él le va a revelar quién es el Padre. Solo en Jesucristo. Nadie puede decir, yo conozco a Dios, yo creo en Dios, cuando no conoce a Jesucristo. Cuando Jesucristo no es su Señor. Y va a conocer del Padre cuando tiene comunión con Cristo. Si no, no hay conocimiento. Hay simplemente imaginación, como los artistas que acabamos de ver, como los pintores. Se imaginaron cosas. Han tratado de describir. Yo traté de dibujar lo que leía, ¿verdad? Los 7 cuernos, los candelabros y todo. Me salió un garabato en el papel. Terminé, no se veía nada. Puro garabato. Pero mis hermanos, aquí nos dice que es el Padre quien le da a Jesucristo. Y nosotros conocemos al Padre por medio de Jesucristo. Jesucristo es el medio de salvación, pero también es el medio de la revelación. Así como Él es el medio de la salvación, Jesucristo es el medio para entender esta revelación. Porque Él nos los ha dado a nosotros. Este es un escrito para los creyentes, para que sepan cuál es nuestro destino y nuestro final. Para que sepamos nuestro final. Entonces, mis hermanos, en esta iglesia guardamos esa seguridad del Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. 3 personas, un solo Dios, que actúan armoniosamente. Yo no sé si usted solamente piensa que es el Espíritu Santo nomás obrando en usted. No. Es el Espíritu Santo más el Padre más el Hijo. Amén. Los 3 están obrando por nosotros cada día, 24 horas, 7 días a la semana. Denle un aplauso grande al Señor. Caliéntese, mi hermano. Ellos actúan armoniosamente para nuestra seguridad, para que caminemos seguros, agradecidos de lo que Él hace por nosotros. Por eso es imposible que la palabra, las escrituras, tengan sentido sin Cristo. No puede tener sentido las escrituras sin la presencia, sin la obra de Cristo. Y Jesús, ¿qué dijo? Mi hermano, Juan 1:18. ¿Qué dijo Jesús? A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del anterior, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Es el Hijo que da a conocer al Padre. Y el que sigue, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Cristo es la imagen del Dios invisible. Mis hermanos, todo eso nos muestra el amor de Dios para su pueblo. Amén. Qué lindo saber que Cristo nos ha revelado al Padre. Qué lindo saber que conocemos al Padre porque estamos en Cristo. Amén. Qué lindo saber que esta revelación de Apocalipsis es nuestra porque estamos en Cristo. Amén. Y es para nosotros, y hoy nos gozamos de tenerla
y nos gozamos de pronunciarla. Mis hermanos, seguimos en el versículo 1. Continúa diciendo, ¿qué más dice el versículo 1? El que sigue, mi hermano. Se va, ¿no? Porque está programado. Dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio, ya lo vimos, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¿Por qué Dios le ha revelado esto a Jesús y Jesús se lo ha revelado a Juan? Para, ¿qué dice? Para manifestar, para darle a conocer, para anunciar, para comunicar a los siervos, a sus siervos, dice, sus siervos, o sea, todo creyente, todo aquel que esté en Cristo, ¿qué va a anunciar? Las cosas que deben suceder pronto. Por eso quería que sean 3 versículos nada más, porque está tan condensado que necesitamos ir al paso. ¿Y qué quiere decir para manifestar? Ya he dicho, para contar, para comunicar, para mostrar, ¿verdad? Para dar a conocer a su siervo. Pero ¿se acuerdan que hace unos mensajes atrás cuando predicamos Juan? No en todo momento en la Biblia cuando dice siervo, significa un siervo a quien nosotros le pagamos para que venga y haga un trabajo, termine de hacer su trabajo y esa persona se va. Un siervo es considerado de esa manera que recibe un dinero, una compensación por lo que hace. Pero aquí la palabra siervo no es esa persona. Nosotros no somos creyentes que el Señor nos da para que nosotros le demos algo. No, absolutamente. Aquí significa doulos, que quiere decir esclavos. Somos esclavos de Jesucristo. Aunque no nos guste esta palabra en el siglo XXI, pero somos esclavos porque así está escrito en el original. Somos esclavos de Jesucristo, todos los creyentes. Y según la regeneración y la conversión espiritual, ya no somos esclavos del pecado. Éramos esclavos del pecado, ahora somos esclavos de Jesucristo. Amén, gloria a Dios. Qué bueno que este pueblo aplaude cuando le dice que somos esclavos de Jesucristo. Me ha tocado predicar y decir que la palabra doble es esclavo y como que los hermanos me miran, ¿y qué le pasó a este pastor? Es más, alguien por ahí al final del culto me dijo, no somos esclavos, somos amigos de Cristo. Así dice Jesús. Es verdad, Jesús también dice que somos amigos, pero somos esclavos de Jesucristo. No estamos independientes en todo. Por eso yo entiendo, mis hermanos, que nos gusta defender nuestros derechos humanos. No queremos que nadie nos gobierne, pero Cristo te gobierna. Si es tu Señor, Cristo te gobierna. Ese es el único gobierno hermoso y lindo y de buen fin. Es que estamos tan acostumbrados, a mí nadie me gobierna. Hasta los niños ahora dicen, a mí nadie me gobierna. Bueno. Somos esclavos de Cristo. Y eso es lo que está diciendo. Para manifestar a sus esclavos las cosas que deben suceder pronto. ¿Por qué? Porque, mis hermanos, Él es nuestro dueño. Usted dice, es mi rey de reyes, señor de señores. Bueno, usted lo dice. Adóptelo en su vida. Como rey de reyes, señor de señores. Adóptelo. Mis hermanos, las palabras suenan bonito, pero hay que ponerlo en práctica. Rey de reyes, Señor de señores, ¿verdad? Y de toda nuestra vida, ojo, de toda nuestra vida, no somos políticos, se lo he dicho muchas veces, es aquí y afuera, ¿verdad? De toda nuestra vida, dentro y fuera de la iglesia, en público o en privado, a solas o con personas alrededor, nuestro pensamiento y nuestro carácter está al servicio de Jesucristo. Amén. Al servicio de Jesucristo. ¿Qué dice Mateo, el próximo, mi hermano? Entonces Jesús le dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, si todos hemos venido en pos de Cristo, ¿verdad? ¿De cuántos aquí Cristo es su Señor? Amén. Amén, gloria a Dios. Levante la mano sin miedo. Amén. Niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo. Y tome su cruz y sígame, dice Jesús. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, dice Jesús, la hallará. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios.
Bendito eres, Señor. Y observemos lo que dice, lo que continúa diciendo el versículo 1 ahora. Todavía estamos en el 1. El que sigue, mi hermano, por favor. Ese mismo. Para manifestar a sus siervos las cosas, ¿verdad? Las cosas que deben suceder pronto. Los cristianos que recibieron este libro, porque es que este libro no solo se escribió para nosotros, se escribió originalmente para los creyentes del primer siglo. Para los creyentes del primer siglo. Y entonces, los cristianos que recibieron este libro de Apocalipsis en el primer siglo, llegaron a comprender que esta revelación es una profecía de las cosas, ¿verdad? De las cosas que iban a suceder. Es una profecía de las cosas que iban a suceder. Me decía una persona la otra vez con respecto al COVID, ¿verdad? Estábamos conversando allí en Miami. Me dice, un hermano también en Cristo, me dice, tenemos un enemigo invisible y desconocido. Es el COVID, ¿no sabe usted? Me dice, es el COVID. Un enemigo invisible y desconocido. Bueno, mis hermanos, ¿qué ocurre cuando alguien te dice así, como calladito, como misterioso? Te coges miedo, ¿no? Ay, Dios mío, yo digo, ¿y cómo sabe este hombre que yo tenía COVID hace una semana? Me cogí miedo. Y claro, todas estas cosas que pasan nos puede traer miedo, ¿verdad? Nos puede traer algún problema de preocupación extrema. Pero si nosotros queremos tener paz, mis hermanos, en medio de la tribulación, aprendamos a confiar a aquel que conoce todas las cosas, aquel que lo sabe todo, tomando medidas de cuidado, por supuesto. Sin embargo, si Dios permite que suceda, como nos sucedió a mí y a mi esposa, siempre lo hace con un buen propósito. A mí me encanta lo que dice mi esposa del propósito de Dios. Es que yo estaba trabajando demasiado y el Señor quería que yo descanse. La apoyo en esa convicción. Yo también quería que descanse, pero aún amarrándola en la cama no descansaba. Mis hermanos, ¿qué dice Isaías 46:10? De ese Dios que todo lo sabe. No salió, creo, ¿verdad? Ahí está. Está hablando el profeta, Dios hablando a través del profeta, dice que anunció lo por venir, lo que va a venir desde el principio. Y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. O sea, hablo todavía lo que no está hecho, pero ya lo he dicho desde la antigüedad, dice el Señor. ¿Qué digo? Mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. ¿Y cómo yo puedo ponerme en conflicto con el Señor porque estoy pasando una tribulación? Si Él hace siempre su voluntad y su voluntad permanecerá. Es cuestión de que nosotros nos reconciliemos con esa verdad. De repente la entendemos, pero no la aceptamos. Y ahí está el proceso de reconciliación en el Espíritu de Dios. Porque según Apocalipsis, lo más importante que va a suceder es la segunda venida de Cristo. Podemos mirar los monstruos, el mar, las epidemias, la muerte, pero lo esencial y lo más importante es que Cristo viene. Y viene por nosotros, viene por su iglesia. Y eso nos causa gozo. Eso nos causa gozo. Mis hermanos, mis hermanas, Apocalipsis nos habla de la segunda venida de Cristo. ¿Cuándo va a suceder? Yo no lo sé. Pero yo lo único que sé es que ya empezó a suceder. Ya empezó a suceder. Desde el momento que Cristo le da la revelación a Juan en la isla de Patmos, muchas de esas cosas ya se cumplieron y otras se siguen realizando. Ya estamos en el tiempo de revelaciones. Él todavía no ha llegado, pero ya estamos. Ya se están viendo las señales de todo eso. Aunque para nosotros el final se está extendiendo largamente,
para Dios, según esta revelación que dice, deben suceder pronto. Para nosotros se está alargando demasiado, porque somos impacientes. Pero para Dios sucederá pronto. Segunda de Pedro 3, del 8 al 10, mi hermano. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, y en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Ahí está. Para el Señor no hay el tiempo que existe para nosotros. Él vive en un presente eterno. Nosotros vivimos en un periodo de tiempo. Pero si seguimos el verso 1, vamos a seguir el verso 1, porque estamos en el 1 todavía, también nos detalla que eso que va a suceder, vamos a mirar, eso que va a suceder, miren lo que está en negrito ahora, eso que va a suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Por medio de su ángel, la declaró por medio de su ángel a su siervo Juan. Ahí vemos una cadena de comunicación, ¿verdad? Algunos dirán son muy burócratas, ¿no? Pero había una cadena de comunicación. Quiere decir que Cristo entregó la revelación a un ángel y este a la vez se le entregó a Juan. Probablemente se refiere al ángel Gabriel. En estos versículos notamos la cadena de esta revelación. El Dios Padre que revela a Jesucristo, y luego el Salvador Jesucristo envía un ángel para que entregue esta revelación a Juan, y Juan se la comunique a todos los creyentes, incluyendo nosotros. Mis hermanos, ese es el versículo 1. Ya llevamos casi mitad de sermón, solo el versículo 1. Esperemos acabar el 3, ¿verdad? ¿Qué dice el versículo 2? Vamos ahora al versículo 2. Y vamos a ir en partes también. ¿Qué dice el 2? Que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Que ha dado testimonio, ¿verdad?, de la palabra de Dios. Quiere decir que el apóstol Juan, el que estaba aislado en la isla de Patmos, recibió una visión. Y esa visión que él recibió, vio las cosas que Dios le mostró, y Juan las comunicó fielmente, tal como las había recibido. Era una visión que Juan obtuvo, y él escribió exactamente lo que vio. De acuerdo al versículo 2, ¿cuáles son los temas centrales de Apocalipsis? Si nos quedamos en el 2, ha dado testimonio de la palabra de Dios, número 1. ¿Y qué más? Y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Por eso siempre es bueno ir con cuidado en cada versículo. Sin estos testimonios no existe una interpretación correcta de todas las escrituras, porque eso es lo que ha revelado. El fin de la revelación, desde Génesis hasta Apocalipsis, el fin de la revelación es el testimonio de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Es el testimonio de Dios, de Jesucristo. Por lo tanto, la Biblia, que es la revelación total, no solamente Apocalipsis, es el testimonio de Dios, el testimonio de Jesucristo, el plan de salvación para todos los pecadores en Cristo, por fe en Jesucristo. Mis hermanos, ¿qué más podemos decir de este versículo 2? Se trata de la segunda venida y la victoria plena de nuestro Señor Jesucristo. No nos olvidemos, hay una victoria plena, porque ya la victoria está dada, ya la victoria está decretada. No va a haber falla, no va a fallar nada.
Ya está dada la victoria. Vivimos y tenemos comunión con un Cristo victorioso. Con un Cristo que ha ganado la batalla. Con un Cristo que reina. Gloria a Dios. Ese es nuestro estándar, nuestra bandera. Esa es nuestra bandera. Debemos sacar nuestra bandera, ¿no? To be proud. I'm proud of be Christian, ¿verdad? Con nuestra bandera ahí. Si todos sacan su bandera y todos están proud de todo es un pride de esto, pride del otro, pride de aquí, pride de allá. Bueno, nosotros somos pride también de ser cristianos. Seguro que ahí nos botan, nos mandan a la policía, nos echan agua ahí como para romper la manifestación que hay en Ponciano. Bueno, mis hermanos, Cristo no solo es el origen de este libro, Apocalipsis, sino también el contenido del libro. Está allí, en todos los versículos está Jesucristo. Por eso Él es el centro de ese libro. Él es el testimonio acerca de Jesucristo, de la victoria que viene para todos nosotros. Mis hermanos, de manera, ojo, que si sacamos a Jesucristo del libro de Apocalipsis, nos vamos a apartar de la correcta interpretación. Si sacamos a Jesucristo del libro de Apocalipsis, nos vamos a apartar de la correcta interpretación. Y si nos apartamos de la correcta interpretación, solamente nos quedarán las visiones que Juan escribió acerca de las bestias, de las guerras, del mar, de las pestes, los eventos que provocan temor, miedo y hasta horror. En eso nos vamos a quedar. Si sacamos a Cristo del libro de Apocalipsis, y si todo creyente intenta sacar a Cristo, por ejemplo, en tiempos de enfermedad, en tiempos de pandemia, usted saca a Cristo de su vida, ¿qué le queda? Miedo, pandemia, ay, me voy a morir, ay esto, ay el otro, porque sacamos a Cristo de nuestra vida. Eso no quiere decir que vamos a andar de manera descuidada y que no nos interesa nada. Por supuesto que no. Pero no podemos sacar a Cristo de cada situación que se presente en nuestras vidas. Mi hermana Mili, eso es lo que tenemos que decirle a la familia. No podemos sacar a Cristo de cada situación. No podemos sacar a Cristo. Nos va a quedar el miedo, la desesperanza. No vamos a tener esperanza de nada sin Cristo. Y Cristo es el centro de Apocalipsis. Y si sacamos a Cristo, nos quedan solamente las imágenes de horror. Y eso queda como interpretación de Apocalipsis. Y de eso hacen mucho dinero. Ojo, hay mucho dinero de eso. Las películas que hacen fuera del contexto bíblico. Bueno, podemos decir, bueno, por lo menos hacen películas para estar, por lo menos nos hablan de Apocalipsis. Está bien, estoy de acuerdo con eso. Pero también nos afecta en nuestro entendimiento, porque nos meten mucho miedo solamente. Y el libro de Apocalipsis no es para meter miedo a nadie. Mis hermanos, si sacamos a Cristo, no queda nada. Solo visiones, solo horror. Y de la misma manera, como digo, terminará aterrorizado de las visiones espantosas. Hay visiones espantosas en esas descripciones simbólicas en Apocalipsis, claro que sí. Nos quedamos sin esperanza si nos enfocamos en eso. Sin consuelo, en absoluto. Pero este libro es todo lo contrario. ¿Sabe qué es este libro? Es el triunfo total de Jesucristo. Y todos los creyentes, nosotros también triunfaremos. De todos los tiempos, todos los creyentes de todos los tiempos, contra la muerte, contra el pecado, para dar paso a la vida eterna y el gozo eterno de la iglesia en los nuevos cielos y la nueva tierra en comunión directa con el Señor. Ese es Apocalipsis para nosotros. Ahora léalo en su casa con todo gusto. Ay, qué lindo saber que el Señor nos guía esta mañana. Mis hermanos, Juan nos dice que del testimonio, el que siga a ver mi hermano, y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. ¿Cuál es el testimonio de Jesucristo? Su obra. Usted conoce la obra de Cristo. Su redención,
la redención que hemos recibido, la justificación que hemos recibido por creer en Él, la resurrección. Todo eso son sus testimonios, su glorificación. Ya Él está glorificado. Faltamos nosotros nada más. Él ya está glorificado. Sin esos testimonios no existe interpretación correcta de las Escrituras acerca de Apocalipsis y también de todo el libro. No saque a Cristo de ninguna página de las Escrituras, ni del Antiguo ni del Nuevo. Él es todo. Él es todo, mis hermanos. ¿Qué más podemos decir? El tema central de la Biblia es la revelación del plan de Dios para el perdón de los pecados únicamente por fe en Jesucristo. Amén. Ese es el tema central de nuestra Biblia, de su Biblia, de la mía. Entonces Cristo no solo es el contenido, sino también el origen de Apocalipsis y de todas las Escrituras. Y a diferencia de otros libros, ojo, esto sí es importante, a diferencia de Efesios, de Colosenses, de libros del Antiguo Testamento, de los profetas, los libros de Éxodo, de Levítico, en fin, a diferencia de todos los libros donde Dios inspiraba a los autores a escribir sin apartarse de su idiosincrasia. Si escogió a un puertorriqueño a escribir Levíticos, el puertorriqueño iba a escribir de acuerdo a su idiosincrasia. En vez de decir glory be to God o gloria a Dios, iba a decir ay bendito. Lo importante que la inspiración de Dios era que Él no podía tener errores ni podía escribir ninguna herejía. Esa era la inspiración. Pero iba a escribir de acuerdo a su idiosincrasia. Si era de dónde, a ver, era de Humacao o de repente era de Bayamón. Cada uno tiene su forma, ¿no? O de Lares, por ahí, no sé. Pero cada uno tenía su forma de hacer su café. Y el Señor no se lo quitó. Pero le inspiró de tal manera que evitó que cometiera errores o hablara de herejías. Esa es la inspiración orgánica del Señor en los escritos de la palabra. Pero ¿qué pasa aquí en Apocalipsis? No fue así. Juan no escribió en su propio pensamiento. Juan escribió exactamente todo lo que recibió en la visión. Ahí está la diferencia. Y por supuesto inspirado por Dios, porque Él no escribió nada que cometiera errores o sea herejía. Porque, mis hermanos, cada uno de los autores que escribieron los demás libros, cada uno escribía de acuerdo a su nivel de intelectualidad. Mateo, ¿quién era Mateo? Recaudador de impuestos. ¿Quién era Pedro? Un pescador. ¿Quién era Lucas? Dicen muchos comentarios, un médico. Se supone que los tres tienen diferentes niveles de intelectualidad o académicos, como quieran llamar, pero el Señor, eso no fue motivo para apartarlos de que ellos sean los autores, sino que Él los inspiró a través de su espíritu para que escribieran correctamente, perfectamente, sin herejías y sin errores. Y aquí en Apocalipsis, Juan escribe fielmente todo lo que vio, incluyendo estos versos de hoy que estamos leyendo, acerca de las visiones, de imágenes, de bestias, de plagas, de muerte, pero todo centrado en Jesucristo, el Rey de Reyes, Señor de Señores, el Cristo poderoso. Yo los veo cansados, ¿no? ¿Seguimos? Okay. Yo consulto nada más, porque si ustedes se van, yo me quedo a terminar mi sermón. Yo no me muevo de aquí. Mis hermanos, vamos a pasar al versículo 3. Ya estamos terminando. Es importante porque esta es la introducción de Apocalipsis. De aquí lo que venga va a estar atado de todo lo que ya hemos aprendido en estos 3 versículos. ¿Qué dice el 3? Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía, o sea, del libro completo, y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Entonces, no hay por qué tener miedo. Si la palabra dice que más bien al leer esto yo soy bienaventurado, y Jesús le encanta esa palabra bienaventurado. Reina Valera lo muestra claramente. Esa palabra, ¿qué comunica?
la idea de una dicha profunda. Somos dichosos al leer Apocalipsis. Una bendición grande que solo Cristo nos da. Usted lee Apocalipsis, usted está recibiendo una bendición grande que solo Cristo puede dar. Y nadie nos puede quitar esa bendición. Nadie nos puede quitar ese momento de ser bienaventurados al leer esta preciosa palabra. Entonces, aunque Dios revela en Apocalipsis lo que va a suceder, y mucho de ello podría hasta horrorizar, tiene la meta de consolar, de animarnos. Por eso somos bienaventurados cuando leemos este libro. Léalo, mi hermano, con esa visión ahora, con ese enfoque en Jesucristo. Y nos dice uno de los tantos, pero grandes teólogos, ¿verdad?, del siglo XX, Hendriksen, William Hendriksen, nos dice en su libro que se llama Más que Vencedores, se lo recomiendo, ahí está la imagen. Él es William Hendriksen, ya murió, nació en noviembre de 1900 y murió en 12 de enero del 82. Un teólogo y comentarista excelente. Y él escribió ese libro, Más que Vencedores, basado en el libro de Apocalipsis. Se lo recomiendo. Pero yo traje un extracto de lo que él dice en ese libro. Dice, el libro, escuche bien mi hermano, el libro abunda en consolaciones y apoyo para los creyentes perseguidos y afligidos. Les ofrece la certeza que Dios ve sus lágrimas. Su victoria final está asegurada. Su sangre será vengada. Su Cristo vive y reina eternamente. Cristo gobierna el mundo a favor de su iglesia. Viene otra vez para tomar su pueblo y para morar con ellos para siempre en un universo renovado. Así denle un aplauso a este hombre que pudo poner en resumen lo que él ha entendido esta lectura de Apocalipsis. Lo que Dios comunica en Apocalipsis, mis hermanos, no debe asustar a la iglesia de Cristo, sino más bien nos confirma que somos bienaventurados al conocer su voluntad. Porque usted cuando lee Apocalipsis va a conocer la voluntad de Dios para su vida y al mismo tiempo bendecido por la seguridad de la salvación. En ningún momento dice que Cristo perdió la batalla. En ningún momento dice que Cristo ya no viene por su iglesia. O en ningún momento dice que la iglesia ya no se va con Cristo, cambió de opinión. No dice nada de eso. Es victoria, es seguridad de salvación. Viviremos eternamente en un cielo nuevo, en una tierra nueva. Además, ¿qué dice? Dice, bienaventurado ¿qué? El que lee. ¿Qué más dice? Y los que oyen las palabras de esta profecía. Por eso aquí cada domingo leemos y oímos la palabra de Dios fielmente predicada y la verdad desde la Biblia. ¿Para qué? Porque ahora entendemos que somos bienaventurados. Amén. ¿Qué dice 2 de Timoteo 4:3? El que sigue, mi hermano. Porque vendrá tiempo, ojo, cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. En otras palabras, las personas solo quieren oír cosas lindas. Que el Señor no va a hacer que se enfermen, el Señor no va a permitir nada de eso, el Señor va a hacer que siempre ande bien el banco, su cuenta y todo, y eso les trae ellos esperanza de seguir adelante. Pero todo es que cae la enfermedad, todo es que caen los problemas, ya como que se confunden o ya no quieren seguir al Señor. Porque nada más quieren oír cosas que les guste, ¿no? Que les encante oír. Pero bueno, aquí tenemos una responsabilidad. Y estoy seguro que todas las cosas que aquí se han dicho, nos encanta oír. Mis hermanos, oremos para que siempre se predique la verdad desde la Biblia y seamos bienaventurados. Juan dice, bienaventurados los que oyen las palabras de esta profecía, que hablamos de revelaciones. La revelación que le ha dado a Jesucristo, Dios le ha dado a Jesucristo una revelación, y eso es profecía. ¿Cuál es el significado bíblico de la palabra profecía? Significa que Dios nos da a conocer anticipadamente lo que va a suceder.
Dios nos da a conocer a través de su palabra anticipadamente lo que va a suceder, sobre todo en el libro de Apocalipsis. Y yo creo que vimos Hechos, mi hermano, no sé, anteriormente a ese mismo. Porque verdaderamente, mire lo que ocurre con los apóstoles en Hechos. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. ¿Qué está hablando Pedro allí? Está diciendo, ¿saben qué? Ustedes mataron a Jesucristo. Los soldados intervinieron. Los judíos también intervinieron. Pero ¿sabe qué? Todo eso ocurrió por el consejo que ya Dios había determinado que sucediera. Y eso es importante entender, porque eso no significa que Dios adivina lo que va a pasar. Cuidado con eso. Eso es la profecía como entienden algunas personas, pero eso no es la correcta definición de profecía, porque Dios no es que está adivinando lo que va a suceder para actuar. Dios ya lo ha determinado desde antes. Y eso es profecía. ¿Qué quiere decir la profecía? Que Dios da a conocer anticipadamente lo que va a suceder. Y Dios ya ha determinado todo lo que va a suceder. Por eso me llené de gozo, descansando, después que ya grabamos con nuestra hermana Magda el tema del decreto de Dios. El decreto eterno de Dios. Me gocé grandemente, mis hermanos, realmente se los digo, grandemente de saber que la iglesia estaba atento a ese tema del decreto eterno de Dios. Con alegría recibieron esa enseñanza. Y qué bueno, porque no hay nada que suceda en este mundo que Dios no lo haya sabido antes de que suceda. Así que no se sorprenda, Dios lo sabe todo. Isaías 46, 10 y 11, ¿qué dice? Anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá, haré todo lo que quiero, que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Así dice el Señor. Wow. Y esa profecía bíblica únicamente, esta profecía bíblica de Apocalipsis únicamente existe por ser revelación de Dios. Es revelación de Dios. Somos bienaventurados porque tenemos la profecía revelada y escrita a estas sagradas escrituras. ¿Para qué? Para nuestra instrucción, para nuestro consuelo, para el fortalecimiento de nuestra fe. Por eso el versículo 3 concluye, y aquí estoy concluyendo. ¿Qué dice el versículo 3? Que bienaventurado es el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía de Apocalipsis. ¿Qué más? Y guardan las cosas en ella escritas. Guardan las cosas, y algunos confunden con guardan. Ay, el pastor, aquí dice guardan, pues lo voy a guardar. No. Guardan quiere decir, como Nueva Versión Internacional, hacen caso, obedecen, ponen en práctica todo lo que ya está escrito. Mis hermanos, obedezcamos todas las escrituras. Obedezcamos y pongamos en práctica todo lo que ahí está escrito. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria a Dios. Pongamos en práctica lo que aprendemos. Es cierto que Juan el apóstol escribió el Apocalipsis. Él lo escribió. Pero Dios, por medio de Cristo, es el verdadero autor. Por lo tanto, lo que este libro predice no es el producto de la imaginación humana, que está muchas veces propensa a equivocarse, sino es la revelación de la mente y del propósito de Dios con respecto a la historia de la iglesia. Esa es nuestra historia y a ese camino nos vamos. ¿Por qué debemos leerlo? Pregunto, ¿por qué debemos leerlo? ¿Por qué debemos oírlo? ¿Por qué debemos nosotros predicarlo? ¿Por qué debemos ponerlo en práctica? El final del versículo 3 nos responde. ¿Por qué? Ayúdame. Porque ahí está el final. Porque el tiempo está cerca. Porque el tiempo está cerca. Por eso debemos atesorarlo, debemos predicar, debemos abrazar.
correctamente la revelación de Apocalipsis. Él vendrá para llevarnos a las mansiones celestiales, al establecimiento pleno y total del reino de Dios. ¿Sabe cuándo? Cuando el número de sus elegidos que Él ha predestinado sea completado. Yo no sé el número. Dice Apocalipsis un número, 1000 no sé cuánto, o 144 ancianos por allí, ¿verdad? Todavía necesito leer más. Pero eso es simplemente simbología. Pero Dios tiene un número perfecto. Hasta que se cumpla lo que Dios ya ha determinado y el último de sus elegidos confiese a Cristo como su Señor, quizás ahí será. No estoy diciendo, ojo, están grabando, ¿no? No estoy diciendo que ese es el día. Simplemente me imagino, porque voy a la determinación de Dios, que el todo ya lo ha determinado. Por lo tanto, vamos a concluir entendiendo, mis hermanos, que cuando el número de los elegidos sea completado, ya no habrá coronavirus, ya no habrá Omicron, ni nada de esas variantes. Gracias, Señor. Ven pronto, Señor. Ven pronto. Pero no estamos queriendo que venga solo por el problema del COVID, no, ojo. Queremos que venga pronto, porque de verdad que esta es una vida de aflicción y de sufrimiento. ¿O no lo es? Este mundo cada vez está más afligido. Y vamos a terminar con lo que dice el capítulo 21, versículo del 3 al 4. Vamos a ponernos de pie para orar, mis hermanos. Y pongamos esos versículos. Dice estos versículos, y con esto nos despedimos. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron, dice la Biblia. Mis hermanos, que el Señor los guarde grandemente y que el Señor los guíe, porque esta es la tarea para todos nosotros en esta semana. ¿Cómo personalizamos en nuestra vida diaria lo que dice el versículo 3? ¿Y qué dice el versículo 3? Dice: dichoso el que lee y dichoso los que escuchan las palabras de este mensaje profético y hacen caso de lo que aquí está escrito, porque el tiempo de su cumplimiento está cerca. Personalice eso en su vida diaria y usted verá qué diferencia hace cuando realmente nos dejamos guiar por la palabra solamente. Oremos, mis hermanos.